Hola, buenos días, bienvenidos. Estamos comenzando nuestro servicio a nuestro Señor en esta mañana. Así que damos gracias a Dios por la oportunidad de reunirnos, de estar reunidos en torno a su santo nombre, pero sobre todo porque podemos glorificar y alabar y dar gracias por todo lo que el Señor nos permite en este día. Así que vamos a entonar y a cantar alabanzas, vamos a meditar en su palabra y vamos a pedir que el Señor nos guíe en el servicio de esta mañana. Vamos a buscar entonces en nuestros himnarios el himno número 1. Loor a Cristo el Rey. Himno número 1. Loor a Cristo el Rey. Bien, himno número 1. Loores a Cristo el Rey. ¿Cantamos juntos? Bendito Padre y Señor, Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, santificado sea tu nombre. Gracias te damos por tu bondad, por tu misericordia,
y por las grandes bendiciones que nos permites a diario, Padre. Ahora ponemos delante de ti nuestras acciones de gracias y también asimismo te pedimos, Padre, que te agrades de este tiempo, Señor, de adoración y alabanza, que va encaminado a ti y a tu santo nombre, Señor, ya que eres el único merecedor de toda alabanza y toda gloria. Padre bendito, Señor, permite que en este tiempo podamos cantar, podamos alabar, podamos meditar en tu palabra libremente, Señor, y descansar en ti de nuestras necesidades, de nuestras peticiones y de toda carga, Señor, que tenemos. Señor, tú sé con nosotros y permítenos que en tu Santo Espíritu, Señor, podamos ser puros y alabarte como tú lo mereces. Padre bendito, gracias de todas tus bendiciones. Todos lo rogamos y pedimos en el bendito nombre de Cristo, Señor y Salvador nuestro. Amén. Bien, entonemos otro himno, el himno número 4, tiernas canciones al Señor. Himno número 4. Tiernas canciones. Las canciones al Santo Señor, himnos que lleven el alma la fe, que hablen con llanto de suerte y dolor, que hallen el pecho del hombre que cree, vengan trayendo ferviente canción, niños y ancianos de Dios al altar, traigan a él su corazón, único nombre para aceptar. Cielo y tierra canten al Señor de las naciones. Cielo y tierra canten al Señor de las naciones. Y los hombres todos con alegres corazones sirvan al Señor, que vive para siempre está. Él es la fuente de toda verdad, Él es la vida, la luz y el calor, solo Él comunica dentro de la ciudad, solo Él aleja del alma el dolor. Digno es por tanto que el hombre le dé gloria y honor, que al suelo también vamos a ver, llenos de fe, nos salvarán con su gran poder. Cielo y tierra canten al Señor de las naciones. Cielo y tierra canten al Señor de las naciones. Y los hombres todos con alegres corazones al Señor, que vive para siempre está. Damos gracias a Dios por la oportunidad de estar reunidos, asimismo por las actividades que nos permiten tener a lo largo de la semana. Estamos teniendo varias actividades, algunas de ellas presenciales, algunas de ellas por medios digitales. Los días miércoles estamos teniendo los estudios bíblicos basados en Marcos. Es una serie de estudios basados en este evangelio que nos están ayudando también como discipulado, y lo estamos teniendo los días miércoles de 7:30 a 8:30 de la mañana. Eso es aquí en las instalaciones de Arista 1901, esquina José Clemente Orozco, en el barrio de Santa Teresita. Es de manera presencial aquí en las instalaciones de la misión, de 7:30 a 8:30, a veces un poquito más, a veces hasta las 9 de la noche, aprovechando de que es un horario de que ya estamos fuera de nuestros horarios de trabajo. Entonces los días miércoles de 7:30 a 8:30 el estudio bíblico, ese mismo estudio, pero de manera digital,
lo estamos teniendo los días viernes, de 9 a 10 de la noche. Lo estamos teniendo a través de Google, la mensajería de Google, que es Meet. Si usted quiere integrarse a estos estudios, puede enviarnos un mensaje por redes sociales, ya sea por Facebook, por Instagram, por YouTube, o a través de la página vidaencristo.life.church. Usted nos envía un mensaje y le enviamos el enlace o el link para que se agregue a estos estudios los días viernes de 9 a 10 de la noche. También los días sábados estamos teniendo este programa de discipulado infantil, La Gran Aventura, que desprende del programa de Samaritan Purse, la cajita samaritana. Los días sábados a las 5 de la tarde estamos teniendo estas lecciones para niños. Toda la familia puede asistir, pero va enfocado principalmente para niños. Los días sábados de 5 a 6 de la tarde. Estamos aquí en las instalaciones de Misión El Calvario en Santa Teresa. Después regresaremos a nuestro programa habitual de estudios bíblicos infantiles los sábados a las 10 de la mañana, ya que terminemos esta serie de estudios bíblicos para niños. Y también los días domingos, como hoy, estamos teniendo nuestro servicio. Es servicio tanto de forma digital, a través de las redes sociales, y también a través de manera presencial. Entonces, tenemos capacidad para recibirle. Si usted quiere agregarse a los servicios los días domingos, lo hacemos a las 10 de la mañana. Terminando el servicio, 11:15, tomamos un pequeño descanso. Y después, de 11:30 de la mañana a 1 de la tarde, tenemos nuestra escuela bíblica. ¿Sí? Ahí tomamos clases todos juntos. Vamos a empezar con el libro de Santiago, entonces le esperamos igual de manera presencial. El servicio sí se transmite y los estudios bíblicos los estamos haciendo de manera presencial. Así que le esperamos para ser edificados unos por otros o unos con otros a través de la palabra. Y todos los días a las 7 de la mañana estamos teniendo los devocionales. Estamos a punto de concluir esta serie de devocionales basados en el libro de Isaías, así que estamos a punto de concluir. Ya tenemos alrededor de 500 devocionales en línea. Hemos hecho la serie de Pentateuco, la serie de Salmos, de Proverbios, de Eclesiastés, primera y segunda de Juan, y tenemos también primera y segunda de Pedro, también varios otros devocionales. Así que si usted se perdió alguno, puede revisarlos, o le interesa alguna serie, puede consultarlos en la página de Facebook de Misión El Calvario, y también en YouTube e Instagram. Están ahí algunos de los devocionales, pero principalmente están alojados tanto en la página vidaencristo.life.church y también en YouTube. Entonces ahí pueden consultar la página para los devocionales, y de manera en vivo todos los días a las 7 de la mañana a través de la página Vida en Cristo Santa Tere, que es la Misión El Calvario, la página de la Misión El Calvario. Así que pues damos gracias a Dios por todas estas oportunidades que nos permiten de celebrar estas actividades y glorificar su santo nombre. Que a Él sea la gloria, porque es el único merecedor de ella. Vamos a entonar otro himno. Ahora vamos a entonar el himno número 12, Gloria a ti, Jesús divino. Himno número 12, Gloria a ti, Jesús divino.
Bien, entonemos otro himno. Es el himno número 86. Himno número 86. Cerca, más cerca. Himno número 86. Cerca, más cerca. Cantamos juntos. Cerca, más cerca, oh Dios de ti, cerca yo quiero mi vida llevar. Cerca, más cerca, oh Dios de ti, cerca tu gracia que puede estar. Cerca tu gracia que puede salvar. Cerca, más cerca, cual pobre soy. Nada, Señor, yo te puedo ofrecer. Solo mi ser, tu Cristo Señor, pueda contigo la paz obtener. Pueda contigo la paz obtener. Cerca, más cerca, Señor de ti, quiero ser tuyo dejando el pecar. Voces y trompas van a salir, todo Señor pronto quiero dejar. Todo, Señor, pronto quiero dejar. Cerca, más cerca, mientras el ser valiente vida y busque tu paz. Y cuando al cielo pueda ascender, ya para siempre conmigo estará. Ya para siempre conmigo estarás. Bien, vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro de los Hechos, para meditar en la porción que usaremos esta mañana, el día de hoy, para nuestra meditación. Recuerden que hemos estado meditando en el libro de los Hechos y es la porción que usaremos ahora para meditar. Busquemos en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículos 32 al 37. Es el final del capítulo 4. Si usted tiene alguna Biblia en casa, puede usarla y verificar que lo que estamos leyendo efectivamente aparece en la Biblia. Si no tuviera Biblia y tiene oportunidad de acceder a Internet, pues ponga en cualquier buscador de Internet la palabra Hechos 4.32-37, que significa que estamos buscando en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 32 al 37. Si usted está viendo este servicio a través de la página vivencristo.rey.church, aquí mismo en la página, en una de las pestañas, aquí donde está la predicación, aparece una pestaña que dice Biblia y después se desplaza hasta Hechos y busca el 4, un 4 grande, que va a significar el capítulo 4, y luego se desplaza hasta el versículo 32, un número más pequeño. Así que vamos a leer juntos esta porción. Vamos a leer entonces Hechos, capítulo 4, versículos 32 a 37. Dice la palabra de Dios: y la multitud de los que habían creído
eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían, y traían el precio de lo vendido, y ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por su sobrenombre Bernabé, que traducido es Hijo de Consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y la puso a los pies de los apóstoles. Bien, para esta porción hemos titulado nuestra meditación de esta mañana como la vida en común en la Iglesia de Cristo. La vida en común en la Iglesia de Cristo. La Iglesia estaba pasando ciertamente por un periodo de aflicción por su fe en Cristo. Los creyentes bautizados habían sido despreciados por sus familias y muchos sufrían graves pérdidas económicas, por lo cual todos compartían lo que tenían unos con otros, vendían sus propiedades y traían el valor obtenido a los apóstoles para que ellos se encargaran de distribuirlo a los más necesitados. Siendo este sistema en forma coordinada, se podía asegurar un reparto justo según la necesidad de cada casa. La iglesia primitiva tenía amor unos por otros y se ayudaban mutuamente. Era el bendito fruto del mandato de la muerte de Cristo para sus discípulos y su oración por ellos cuando estaba a punto de morir. Había frutos evidentes de la gracia de Cristo en todo lo que decían y hacían. No asombra pues que fueran de un solo corazón y un alma cuando se desprendieron de esa manera de la riqueza de este mundo. Había armonía en los pensamientos y afectos. Así pues, la plenitud del Espíritu se manifiesta en hechos, lo mismo que en palabras. En servicio, lo mismo que en testimonio. En amor por la familia, lo mismo que en testimonio al mundo. Así como después de la primera venida del Espíritu, Lucas describe las características de la comunidad llena del Espíritu. Una vez que nuevamente están llenos del Espíritu, hace una segunda descripción. Por otra parte, en ambos casos, el énfasis es el mismo. Esta era la solidaridad fundamental del amor que disfrutaban los creyentes. Y el hecho de compartir lo económico era solamente una de las expresiones de la unión en su manera de sentir y de pensar. Los cristianos en Jerusalén vivían bajo el principio de compartir voluntariamente sus posesiones para fortalecer la unidad y armonía de la comunidad. Los esenios, los habitantes de Qumran, actuaban en respuesta a una regla humana de exigencia. Los cristianos actuaban en obediencia a la ley del amor de Dios. Los cristianos practicaban el uso común de sus posesiones, no una copropiedad. Ciertamente había una conexión
entre el continuo testimonio de los apóstoles y la unidad de corazón y de mente que prevalecía en la iglesia de Jerusalén. Lo primero que vemos en los versículos 32 y 33 es que tenían unidad interior. Los creyentes estaban unidos no solamente espiritualmente, siendo de un corazón y un alma, sino también materialmente. La comunidad llena del Espíritu exhibía una notable unanimidad que se expresaba hasta en la actitud hacia la propiedad privada. La venta de sus bienes fue voluntaria y la distribución se hacía de acuerdo a la necesidad. Los miembros consideraban que sus propiedades privadas estaban a disposición de la comunidad. Aquellos que poseían casas o tierras las vendían a fin de que los bienes estuviesen más convenientemente a disposición de la comunidad en forma de dinero. Los miembros más ricos, de esta manera, hacían provisión para los más pobres. Y por un tiempo nadie tuvo necesidad de quejarse de hambre o escasez. Más tarde, cuando se agotaron los fondos, y especialmente después de que el país sufriera duramente por la hambruna mencionada en el capítulo 11, la iglesia de Jerusalén llegó a depender de la generosidad de los hermanos creyentes de otros lugares. Los apóstoles, como dirigentes de la comunidad, recibían las ofrendas de buena voluntad que se les traían, pero aparentemente delegaban en otros los detalles de la distribución, porque ellos mismos tenían que dedicar su tiempo y sus energías al testimonio público del Cristo resucitado. El poder de Dios, demostrado con obras poderosas, acompañaba la predicación de los apóstoles como respuesta a la oración. La oración que revisamos sucedió en el capítulo 4, aquí mismo, versículo 30. A la vez que continuaban disfrutando asimismo de la experiencia de la gracia de Dios y del favor de la población de Jerusalén. Así que esta iglesia tiene un mismo corazón y alma. Las diferencias de opinión son inevitables entre las personalidades humanas y pueden ser de ayuda si sabe controlarlas bien. Pero la unidad espiritual es esencial. Lealtad, entrega, amor a Dios y a su palabra. Sin la unidad espiritual, la iglesia no sobrevivirá. Lo que es más importante, aquí no es a quién pertenecían realmente las posesiones, sino más bien la actitud de los creyentes hacia ellas. Una vez más, es claro que la venta de los bienes tenía que ver con la necesidad y no era una cuestión formal para ser miembro. Los primeros cristianos expresaban su amor en forma horizontal hacia sus hermanos y hermanas necesitados. Así, daban cumplimiento a la segunda parte de esta síntesis. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Marcos 12:31. Aquí no leemos una brecha generacional, ni de conflicto de clases, ni de grupos cerrados en la iglesia de Jerusalén. Lo que encontramos son personas de un corazón y un alma. El hecho de que hubiera entre ellos algunos necesitados y otros que los podían ayudar, indica que no todos los creyentes eran de la misma clase económica y social. Los que tenían grandes posesiones no pensaban en acumularlas, sino en repartirlas. Aunque eran muchos y de diversas edades, condiciones y cualidades naturales y espirituales, tenían un solo corazón, el mismo amor, los mismos criterios, las mismas inclinaciones. Y una
sola alma, los mismos afectos y sentimientos. El gran motivo de todas las riñas y guerras es apegarse a lo propio y codiciar lo ajeno. Lo segundo que vemos aquí en esta unidad es que también disfruta de gracia abundante. Abundante gracia era sobre todos ellos. Quiere decir que los resultados de la obra de los apóstoles se reflejaban en la vida de los creyentes. La voluntad para compartir fue una señal de esa gracia. Pusieron su dinero a disposición de los apóstoles y confiaron en que los 12 lo iban a administrar de una forma honorable, práctica y amorosa. Esta gracia divina, presente en medida abundante hacia los gentiles en actitud y acción, palabra y obra. Dos marcas de una gran iglesia las tenemos en el versículo 33. Gran poder y abundante gracia. Además de gran temor, gran persecución, gran gozo, gran número habían creído. Parece que cuando Dios encuentra personas dispuestas a entregarle sus posesiones, da a su testimonio un atractivo y fuerza destacables. Ese gran poder del que aquí se nos habla incluía vigor, valentía, resolución por parte de ellos, eficacia, tremendo impacto en los oyentes, señales exteriores de parte de Dios. Sin duda, gozaban del respeto del pueblo, pero no es el favor del pueblo lo que aquí se menciona, sino el de Dios. Aunque los saduceos habían reaccionado violentamente a la predicación de la resurrección, los apóstoles continuaron proclamándola. La doctrina de la resurrección fue proclamada más en la época apostólica que en nuestra predicación moderna, ya que los apóstoles predicaban al principio enteramente a los judíos o prosélitos. La resurrección era la nota clave de su mensaje. Hoy en día parece ser más central el mensaje de la cruz. Sin embargo, todavía es verdad que la crucifixión sin la resurrección nos deja sin un evangelio que predicar. Porque fue la resurrección de Cristo lo que dio validez a su sacrificio por el pecado. Así que estaban llenos del Espíritu. ¿Cómo podemos saber si una iglesia local realmente está llena del Espíritu? Porque está unida. Una iglesia llena del Espíritu es magnificada y tendrá favor con todo el pueblo. Una iglesia llena del Espíritu se multiplica porque el Señor añadirá nuevos creyentes a la iglesia cada día. Cuando el Espíritu Santo está obrando, el dar es una bendición y no una carga. Debemos tener presente que este comunismo cristiano era totalmente diferente al comunismo político de nuestros días. Lo que los creyentes hicieron fue puramente voluntario y motivado por el amor. ¿Cómo nos sentimos en relación a las pertenencias o posesiones? Debemos adoptar la actitud de que todo lo que tenemos viene de Dios y solo lo compartimos porque sabemos que le pertenece a Él. Muchos argumentan que esta participación de bienes fue una fase temporal de la vida de la iglesia primitiva y que no tiene intención de ser un ejemplo para nosotros. Este razonamiento solo denuncia nuestra propia pobreza espiritual. Si tuviésemos en nuestros corazones el poder de Pentecostés, tendríamos en nuestras vidas los frutos del Pentecostés. Lo segundo que sucede
sucede con esta iglesia que se goza en la vida en común es que cubren todas las necesidades. Versículo 34. La iglesia primitiva tuvo la capacidad de compartir posesiones y propiedades como resultado de la unidad que les dio el Espíritu Santo, obrando en la vida de los creyentes por medio de ellos. Esto es diferente al comunismo porque fue algo voluntario. No involucró todas las propiedades privadas, sino solo lo que se necesitaba. No fue un requisito para ser miembro de la iglesia. La unidad espiritual y generosidad de estos primeros creyentes atrajo a otros. Esta forma de organización no es un mandato bíblico, pero sí ofrece principios vitales que podemos seguir. La distribución no era hecha de modo igualitario, sino según la necesidad de cada uno. Estos no son principios comunistas. El amor cristiano es expresado en su mejor exhibición en esta parte. No había ninguno necesitados entre ellos, lo cual no es una hipérbole. Habrá que entenderlo de los primeros días de la iglesia, pues desde muy pronto y en lo sucesivo hubo siempre pobres en la iglesia de Jerusalén. Se aportaba voluntariamente. Observemos tres aspectos del desarrollo de la comunidad cristiana. Primero, la venta de tierras y casas ocurre solo cuando había necesidad. Segundo, los creyentes establecieron un fondo para ayudar a las personas necesitadas. Y tercero, los apóstoles tenían la responsabilidad de distribuir los dineros reunidos. El necesitado es quien está en necesidad de suplir para lo más elemental. Las propiedades que tenían las vendían y traían al precio, conforme surgían necesidades. Así iban supliéndose las necesidades, lo ponían a disposición. La venta era voluntaria y esporádica, de tanto en tanto, a medida que surgía la necesidad de tener dinero contante. Tampoco debemos pensar que todo creyente vendió todos sus bienes y trajo el dinero a los apóstoles. Hechos 4:34 indican que algunos de los miembros de tiempo en tiempo vendían algunas propiedades y donaban su importe al tesoro común. Mientras que el espíritu de la iglesia primitiva de sacrificio y amable generosidad es digna de emulación, a los creyentes de hoy no se les exige imitar estas prácticas. Los principios de la ofrenda cristiana están bosquejados en las epístolas, especialmente en 2 Corintios, capítulos 8 y 9. Y en ninguna parte se nos instruye a traer nuestro dinero y a ponerlo a los pies del pastor como si fuera un apóstol. Se apoyaba, dice, según la necesidad. Tanto la actitud radical como la acción práctica se basaban en el principio equitativo de que la distribución debía ser proporcional a la necesidad genuina. Los dos relatos usan exactamente las mismas palabras, que significan a cada uno según su necesidad. Es solo en la segunda descripción, sin embargo, que Lucas describe la consecuencia de esa esmerada distribución de ayuda. No había ningún necesitado en la comunidad. La inspiración para la vida en común y la práctica del amor en la iglesia de Jerusalén provenía del Antiguo Testamento, iluminado por Jesús. La ley era muy clara al respecto: entre ustedes no deberá haber pobres. Deuteronomio 15, versículo 4. Además, Lucas recalcó la enseñanza de Jesús de que el Evangelio del Reino contenía buenas nuevas para los pobres. Pero ¿cómo podría ser así a menos que les ofreciera justicia a la vez que salvación? La eliminación de su pobreza a la vez
de remisión de pecados. Era tan grande la salvación, la consagración del corazón de aquellos cristianos primitivos que podían decir que no había entre ellos ningún necesitado. ¿Por qué? Porque cuando surgía la necesidad, alguien vendía algo de su propiedad y traía para hacer frente a la emergencia. Cada creyente mantenía su propiedad como baluarte para emplear cuando una circunstancia presentaba la necesidad en la iglesia. Esto es la verdadera mayordomía cristiana. Así que el punto número 3 es natural. Mostraba el verdadero carácter cristiano, versículos 35 al 37. Estos versículos forman un vínculo introductorio para el capítulo 5. La generosidad de Bernabé es presentada en acusado contraste con la hipocresía de Ananías. Como levita, José, por sobrenombre Bernabé, no habría poseído tierra en condiciones normales. La respuesta puede ser que mientras los levitas no debían poseer tierras en Israel, podían tenerlas en cualquier otro lado. Aparentemente Bernabé, siendo de la isla de Chipre, poseía tierras en aquel lugar. También es posible que su esposa tuviera algún terreno en Israel y que lo vendieron juntos. Lo más probable es que ya no se respetaba la restricción de Números 18, 20 y 24, como se ve en el caso de Jeremías 1:1. El Señor había de ser la porción de los levitas. No sabemos cómo o por qué obtuvo aquella tierra, pero sí sabemos que la ley del amor obró de manera en la vida de este hijo de consolación que vendió el campo, puso el dinero a los pies de los apóstoles. José recibió el nombre de Bernabé, el sobrenombre de Bernabé, que traducido es hijo de consolación, evidentemente por su carácter y capacidad de animar a aquellos que estaban desanimados. Así que ejercitaban su sana mayordomía con una membresía en constante aumento. También creció el trabajo diaconal de los apóstoles. Había llegado el momento para elegir a hombres calificados para distribuir el dinero a los necesitados en aquella iglesia en desarrollo. Después de describir la generosidad de la comunidad cristiana en general, Lucas nos da un ejemplo específico y describe un hecho de la vida de Bernabé de Chipre, que llegaría a ser un personaje muy importante luego en el libro. No es un requisito alguno de abolición de la propiedad privada, porque vemos dos sucesos. Se hace especial mención de que Bernabé había vendido una propiedad y la había traído a disposición de la iglesia. Pedro le dijo a Ananías que no tenía que haber vendido su propiedad y que después de haberlo hecho, podía haber usado el dinero a su voluntad. La iglesia primitiva no practicaba el comunismo, pero sí ejercía una mayordomía genuina y consagrada. Todavía es lo que Cristo demanda de los suyos. Hay mucho que no sabemos en cuanto a José Bernabé, pero esto sí sabemos. Fue un hombre lleno del Espíritu que estimuló a la iglesia al dar todo al Señor. No todo creyente puede ser como Pedro y Juan, pero todos podemos ser como Bernabé y tener un ministerio de consolación. A lo largo de la primera mitad de Hechos, Bernabé cumple el rol de colaborador, mediador y animador. El significado del sobrenombre es dado por Lucas como hijo de consolación o exhortación. Es indudable que sus dotes como predicador iban en la misma línea. La palabra paraclesis, su principal idea es el aliento por medio de la exhortación.
Y se emplean los términos relacionados con confortar y consolar. Para traducir este término, consolación, exhortación, consolación. Su noble acto evidentemente llenó de envidia a Ananías y Zafira, por lo que intentaron impresionar a la iglesia con su ofrenda y acabaron muertos. Bernabé tendría un ministerio importante en la iglesia, y es por eso que está mencionado por lo menos 24 veces en el libro de Hechos y otras 5 veces en las epístolas. Es más, fue Bernabé quien animó a Pablo en su servicio inicial por el Señor, y el que dio a su primo Juan Marcos el estímulo que necesitaba después de su fracaso. Lo segundo, al ejercitar esta sana mayordomía, es que también consolaban a los que sufrían. La palabra consolación, empleada en el idioma original, quiere decir literalmente uno llamado al lado del otro para ayudar. Se utiliza en diversas situaciones. A veces describía a uno que estaba al lado de otro para consolarle. En otras ocasiones, la ayuda era necesaria para felicitar, defender, corregir o motivar a hacer lo indicado. Esta clase de persona estaba en posición de evaluar la situación del otro y venía a su lado en el momento oportuno para ayudarle según su necesidad. En esencia, el significado del vocablo da la idea de uno que anima a los demás a seguir adelante o a hacer lo correcto. El Señor Jesucristo nos dijo que Dios enviaría al Espíritu Santo para realizar este ministerio en nuestra vida. Como levita, Bernabé pudo haber tenido deberes ocasionales en el templo. Tal vez eso fue lo que lo llevó a Jerusalén. Bernabé acompañará a Pablo en su primer viaje misionero, y la primera parada de este viaje será Chipre. Bernabé era esta clase de persona, siempre venía al lado de los demás para proporcionarles la ayuda indicada cuando se requería. En este caso, vendió su propiedad y dio la ganancia para ayudar a los necesitados. En otras ocasiones, se sacrificó por el bien de los demás para estimularles a hacer todo lo que Dios quería que fueran. Probablemente hoy llamaríamos a Bernabé un discipulador de otros, pues ese fue su ministerio con Pablo, Juan Marcos y quién sabe con cuántos más. Su ejemplo es digno de imitarse. Como conclusión, podemos pensar que después de la curación del hombre cojo, a Pedro y a Juan se les mandó que cesaran su predicación en el nombre de Jesús. Ambos reconocieron lo adverso de la situación y se volvieron a los suyos. Los creyentes convocaron entonces un periodo de oración que fortalecería su fe, ampliando las dimensiones de su testimonio. Más poder se puso de manifiesto en una plenitud sobrenatural. Todos los presentes experimentaron la plenitud del Espíritu Santo. Se manifestó en una intrepidez sobrenatural. Esta oración condujo a un bautismo de osada valentía para proclamar la palabra de Dios. Se manifestó en una unidad sobrenatural. Los participantes en la oración eran de un solo corazón y una sola alma. Se manifestó en una sumisión sobrenatural y se manifestó en una productividad sobrenatural. Provistos de un nuevo poder, salieron dispuestos y se obtuvieron frutos para la gloria de Dios. Y finalmente, una generosidad sobrenatural. Fueron bautizados en un espíritu de sacrificio y generosidad. Es instructivo ver los dos cuadros de una misma iglesia en el capítulo 2 y en el capítulo 4, porque son el resultado de una oración unida y del compromiso individual
en un contexto de sujeción a Dios por medio de sus apóstoles. Se da cumplimiento al principio de donde hay autoridad, no autoritarismo, que nace de Dios, también hay comunión, no de palabra, sino de calidad. Si estas dos condiciones están dadas, también está aprobado el testimonio y los resultados. La iglesia nació con autoridad, comunión y misión. Y no podemos invertir esta secuencia de atrás para adelante. Y abundante gracia era sobre todos ellos. Este era el sentido de la provisión de Dios para relacionarlos con el mundo. Y en otros momentos, para oponerse a los adversarios. Para mostrar la importancia de su enseñanza, Pedro puso dos ejemplos. Uno responde al modelo de Dios, Bernabé, y el otro al de Satanás, Ananías y Zafira. Bernabé, el hijo de consolación, vendió su heredad, posiblemente un campo, y regaló todo lo producido. Pensemos si nuestras ofrendas son una inspiración para otros. ¿Cuáles son los motivos cuando llevamos una ofrenda al templo? Ofrendemos de lo que hemos recibido de Dios con liberalidad. Que también ellos sean testimonio de que Dios gobierna en nuestros corazones y que dependemos de Él para todo. Que sea muestra de nuestra comunión y amor para con Dios, que sea una muestra de que realmente hemos creído a su palabra y que nos sometemos a su autoridad. Oremos. Bendito Padre y Señor, gracias te damos este día, Señor, porque hasta aquí nos has ayudado, porque hasta aquí nos has dado de tu amor, porque con tu cariño nos has cuidado. Y bajo tu protección podemos vivir confiados. Padre bendito, permite que en este tiempo podamos seguir confiando por el resto de los días que nos queden en esta tierra, pero sobre todo podamos vivir en una eternidad completa frente a ti, donde ya no hay necesidad. Padre bendito, gracias por todas estas bendiciones, gracias por tu amor inagotable, pero sobre todo gracias por tu palabra que nos sostiene, nos guía, nos alimenta y nos sustenta en cada tiempo. Gracias por todas tus bendiciones. De todo te damos las gracias y en todo te damos las gracias por los méritos suficientes de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén, amén y amén. Gracias a Dios por su palabra, que añada bendición a ella. Entonemos ahora un himno más, es el himno 372. Himno 372. Usa mi vida. Usa mi vida. Himno 372.
actividades en la semana. Le seguimos invitando a que nos visite los días miércoles para nuestro estudio devocional de 7:30 a 8:30 los días miércoles de manera presencial aquí en la misión. Los días domingo a nuestro servicio a las 10 de la mañana, después a la escuela dominical 11:30 de la mañana, y los días sábado en este programa temporal de la Gran Aventura, los días sábados a las 5 de la tarde. Así que les esperamos, son ustedes bienvenidos. Si usted quiere agregarse a los estudios digitales, recuerde enviarnos un mensaje por redes sociales o también lo puede hacer al WhatsApp 33 124 85 173. 33 124 85 173. Le esperamos, estamos orando por cada uno de ustedes, estamos pidiendo a Dios por sus vidas para que el Señor los sostenga y también para que les permita congregarse. Cantemos un último himno antes de ser despedidos en oración. Cantemos el himno número 165, Firmes y Adelante. Himno 165, Firmes y Adelante. Sí.
Gracias te damos por tu amor inagotable y porque en todo y en todas las cosas, Señor, siempre nos permites ver tu mano poderosa obrando a nuestro favor. Permite que como iglesia, Señor, con ahínco prediquemos tu palabra, nos esforcemos por presentar el Evangelio poderoso de la salvación y demos testimonio también a través de nuestras palabras y nuestros actos a aquellos, Señor, que están en la oscuridad. Padre bendito, permite que cumplamos como iglesia el propósito que tú has establecido para ello. Gracias, Padre, por tus bendiciones. Permítenos que en el resto de la semana podamos alabar y glorificar tu santo nombre, pero sobre todo dar la honra y gloria que solamente tú mereces. Gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad y por haber mostrado, Señor, tanta paciencia con nosotros en el tiempo en que fuimos rebeldes. Gracias, Padre, de todas estas bendiciones. Todo lo rogamos, todo lo clamamos, todo pedimos a ti, en el bendito nombre y por los méritos suficientes de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que el Señor les bendiga, que tengan una excelente semana. Dios les guarde.